¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar un tema que a muchas personas, pero muchas personas necesitan, me preguntan o han asistido alguna vez a algún tipo de asistencia, que son las crisis de pánico. ¿Quién no ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Sabes qué? Iba en el metro, me faltó el aire y tuve que salir corriendo. O alguien que te dijo, ¿sabes qué? Estaba justo entrando en un cine o en un aeropuerto y me empecé a sentir asfixiado, sentí que el lugar estaba raro, que faltaba el aire, que necesitaba salir huyendo, hasta en un túnel de una entrada de autos. Mira, la crisis de pánico probablemente es el trastorno más consultado no solo en las consultas psicológicas o psiquiátricas, sino que también en los servicios de asistencia primaria. Por ejemplo, muchas personas creen que primero tienen un ataque al corazón. Están desesperados, están angustiados y llegan a la posta y los médicos descubren de que no, que realmente es un tema más asociado con las emociones, con el tema más mental. Entonces, quiero en este video poder transmitirles un poco de lo que he logrado aprender respecto al tema a través de años de trabajar con pacientes y personas que lo sufren. Y también alguna vez a mí me tocó experimentarlo, así que sé de qué se trata. Mira, básicamente tenemos que ir a los síntomas, porque primero muchas personas no saben qué es una crisis de pánico. Entonces partamos hablando, ¿qué es una crisis de pánico? Bueno, una crisis de pánico es una reacción sobredimensionada a tu organismo respecto a una amenaza que no existe. Esta reacción sobredimensionada, que es una reacción física, es una reacción de alerta, de hiperalerta, de hiperemergencia, que tiene elementos tales como que empieces a sentir que tu corazón va muy rápido, que empieces a sentir que tus manos se empiezan a helar o tus pies, que empieces a sentir de que partes de tu cuerpo se adormecen, que empieces a experimentar la boca seca, que empieces a sentir una sensación de ahogo, como si alguien te estuviera asfixiando, que empieces a notar de que el ambiente a tu alrededor es como raro, es como si fuera un mal sueño, que descubras de que tu cuerpo se siente ajeno a ti. Por ejemplo, yo estoy hablando y siento que mi cuerpo es mi cuerpo, pero si estuviera empezando a experimentar empezaría a sentir como que no tengo control de él. También viene una sensación atroz de que me voy a morir o que tengo que salir huyendo de ese lugar porque algo muy malo está sucediendo ahí, un miedo espantoso. Y en algunas instancias temor a volverse loco, o a morir, o a caer muerto de una especie de ataque al corazón por estos síntomas. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Se ha descubierto que estas reacciones son parte de una sobrereacción del sistema nervioso autónomo, que en términos muy sencillos es la parte de tu sistema nervioso que tú no controlas, pero que se encarga, por ejemplo, de prepararte para dormir o prepararte para correr. Estas dos brechas funcionan siempre de manera armónica, pero cuando una persona tiene un peligro, empieza a activarse más el cuerpo. En el caso de la crisis de pánico es lo mismo, pero sin un elemento externo que podría provocarlo. Es parecido en cierta forma a una fobia. Es como que tuvieras una arañita de lejos y tuvieras una sobrereacción de tu cuerpo. Es como lo mismo, pero sin un estímulo aparente. Hay dos clases de crisis de pánico. Hay una con agorafobia y una sin agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el temor a no encontrar salida en un lugar público. Por ejemplo, estar en un túnel, como te decía. Vas con tu auto, llegas a un túnel y sientes que no puedes escapar de ahí. O llegas a un cine y notas de que está muy lejos la salida. Lugares públicos. En cambio, la crisis de pánico sin agorafobia no tiene esta persona esta excesiva preocupación de salir a un lugar donde no tenga escapatoria después. Ojo que la mayoría terminan cursando con las dos cosas. Bueno, eso es una crisis de pánico, pero otra cosa es un trastorno de pánico. El trastorno de pánico es el miedo al miedo. Es decir, personas que han vivido muchas crisis de pánico y empiezan a evitar lugares o situaciones para que no les venga otra crisis. Cuando se empieza a generar este círculo vicioso, ahí recién hablamos de un trastorno de pánico. ¿Cuál es la prevalencia de esto? Es decir, ¿qué tan común es? Mira, parece que todas las personas una vez en su vida podrían tener una crisis de pánico. En mi caso, yo tenía que hacer una conferencia, tuve que viajar en un avión, no terminé mi conferencia, estaba desesperado porque sabía que no tenía nada que presentar y me empecé a ahogar dentro del avión. Una vez normal. ¿Cuándo pasa a ser un trastorno? Cuando me pasan muchas veces en el mes y ya siento que no puedo subirme a un lugar. Normalmente, ¿por qué se originan? Por estrés. Imagínate que tú estás tan colapsado, con deudas, con pega, con obligaciones varias, que empieces a sentir de que te están
son demasiadas para la capacidad que tú tienes para poder abordarlas. Entonces tu cuerpo empieza a generar reacciones de agitación donde no debe. Ahora, ¿cuál es la manera de abordar esto? La principal manera de abordar esto es tratando de un tema, es fármacos, por ejemplo, ayudar a personas con medicamentos para la ansiedad, medicamentos para la depresión. Usualmente son los dos más utilizados, las dos clases de medicamentos más utilizados. Ya voy a entrar en detalles de ello. Y otra es la parte psicológica, es decir, entender de que realmente el cuerpo no está bajo emergencia, o entender de que el cuerpo está sobre reaccionando, entender de que estoy realmente generando una reacción a mi cuerpo que está relacionada con mis problemas, darme cuenta de que probablemente yo tengo que abordar menos problemas, darme cuenta de que realmente el cuerpo no es la causa de mi crisis de pánico, sino que es la reacción a las cosas que estoy pensando y no logro sobrellevar bien. O entender de que realmente estoy sobre reaccionando a las señales propias del cuerpo. Hay gente que es más sensible. Esto se tiende a dar más en familias. Es decir, hay familias de personas que tú atiendes que tienen más predisposición a la crisis de pánico. ¿Genes específicos? No sabemos aún. Varios candidatos, pero no sabemos aún. Enfermedades relacionadas, un montón. Las más típicas enfermedades relacionadas son, por ejemplo, el hipertiroidismo. Una enfermedad de la tiroides que hace que tú no duermas, de que estés siempre agitado, de que estés siempre nervioso. Y eso hay que descartarlo primero. Otra cosa que es muy común son las personas de que sufren alguna patología cardíaca. Por eso, lo más responsable es primero chequear que probablemente es una crisis de pánico, pero adicionalmente hacer todos los exámenes del corazón necesarios para descartar que no sea realmente un ataque al corazón, por ejemplo. Ha ocurrido, aunque es poco frecuente. También es necesario descartar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sujeto tiene una depresión? Las personas que sufren depresión tienden a sufrir más crisis de pánico. Las personas que sufren trastorno bipolar, que es otra patología del ánimo, tienden a sufrir más trastorno bipolar. Estas son solamente algunas patologías. Ahora, si nosotros pudiéramos preguntarnos, a ver, pero ¿qué lo causa? Porque me dijiste muchas cosas, pero no me dijiste específicamente qué es lo que lo causa. La razón es súper simple y los próximos minutos me voy a detener en algo que parece ridículamente simple, pero que es esencial para entender esto. Tú estás generando la crisis de pánico, uno, y la estás generando porque estás respirando muy rápido, tomando mucho aire. ¿Una persona se puede enfermar de tomar aire? Pues sí, tú tienes un nivel de oxígeno que es natural en tu cuerpo y que es sano. Y también tienes un nivel natural y sano de dióxido de carbono, que es como, digamos, la basurita que van generando tus células. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos gases necesitan existir en tu cuerpo. Y si yo respiro muy rápido, o con mucha intensidad, muy profundo, empiezo a eliminar demasiado dióxido de carbono de mi cuerpo y genero lo que se llama síndrome de hiperventilación, que es un sinónimo de decir crisis de pánico. Entonces, lo que hay que explicarle a las personas es que ellos no se dan cuenta de que están respirando mucho. Y tú los vas a notar en cosas tales como, si tú tienes un amigo que sufre crisis de pánico, va a empezar a suspirar. Va a empezar a suspirar por nada. O va a empezar a notar que está agitado. Y la persona no tiene conciencia que lo está haciendo. No tiene control sobre ello. No tiene control sobre su cuerpo. Entonces lo primero que tú tienes que enseñarle a la persona es a respirar bien. Porque su cuerpo ya se adaptó a respirar mucho, a tomar mucho aire. Y esa obesidad de aire es la que está generando una cascada de señales de emergencia sobre su cuerpo. ¿Qué es respirar bien entonces? Bueno, existe una técnica que algún día hablaremos que se llama biofeedback, que es capaz de tener sensores en el cuerpo para entender lo que estás haciendo y mirarlo desde fuera. Pero en términos muy simples, tú le enseñas a respirar a la persona aprendiendo a que tome menos aire, que sepa o sea capaz de contener la respiración y que expulse lentamente. Hay una respiración súper famosa que es la 3-4-7, creo que es el número, que básicamente es lo siguiente, es inspire poco, por ejemplo, imaginémonos contando hasta 3, aguante, contando todo lo que quiera, por ejemplo, yo voy a contar hasta 7, y expulse lento, por la boca o por la nariz, como usted prefiera. Y repite. ¿Cuál es el propósito de esto? Que tomes la menor cantidad de aire posible. Sí, entendiste bien,
es lo opuesto que te han dicho en muchas clases. En muchas clases dicen respire hondo, respire profundo. No, si usted hace eso va a tener crisis de pánico más probablemente. Usted respire poco, tome poco aire. ¿Cómo noto que tomo poco aire? Porque no muevo los hombros, por ejemplo. No estoy inflando el pecho. Mira. ¿Cómo sería que estuviera tomando harta aire? Lo voy a repetir. Tú vas a notar, y esta respiración del pecho también tiene una serie de asociaciones que se juntan con esto de la ansiedad. Así que una respiración suave, prácticamente sin movimiento, usualmente se usa solamente el estómago. Como sé que es difícil eso, imagínese que está respirando poco y punto. Y contando poco, hasta 3, por ejemplo. Y aguante la respiración, aguante harto, aguante lo que pueda, aguante hasta contando mentalmente 8. Pero en este ritmo, 1, 2, porque gente me dice, ya conté, y fueron como 2 segundos. Cuente lento. Y exhale lento. Otra solución, respire por un lado. Alguna gente en yoga lo hace. También ayuda a que entre menos. Entonces el espíritu de esto es eso, que entienda de que tiene que entrar menos oxígeno a su cuerpo. Cuando usted durante mucho rato ha tomado aire de esta forma, llámese 10 minutos, usted va a empezar a tener unos primeros síntomas de crisis, las manos heladas, la boca seca, la sensación de que todo está raro, una parte de su mano, de su cara adormecida. Y ya después, si usted sigue en eso, usted va a tener una crisis completa, que es la sensación de salir corriendo, tener taquicardia, etc. Entonces, esto es esencial. Lo que estoy explicando de esta forma, algún día en un video explicaré con detalle, con máquinas, porque muchas veces, por mucho que usted escuche esto, en el momento de hacerlo, el hacer esa respiración es difícil. Las personas no están conscientes de lo más básico de su existencia, que es saber respirar. Entonces, esto requiere un tipo de monitoreo y a veces se demora unas semanas en entrenar a la persona que entienda qué es lo que realmente tiene que hacer. Así que, insisto, no es tan simple como respire hondo. Lamentablemente, por eso muchas intervenciones fracasan, porque no están viendo el mecanismo físico real que está detrás de esto. Ahora bien, cuéntame un poco qué pasa a nivel del organismo. Bueno, hay zonas del cerebro que están más activadas. Los módulos del miedo están más activados. Estos módulos, que se llaman amígdalas cerebrales, una vez las mencioné, no son de acá, son acá dentro del cerebro, están más activadas cuando uno tiene una señal de pánico. ¿Qué más está activado cuando uno tiene una señal de pánico? Bueno, están activados núcleos de las funciones básicas del cerebro. Hay una zona que se llama hipotálamo que regula tu temperatura, tu deseo sexual y varias cosas y que también está súper activa. Está súper activa una zona que se asocia al dolor y también está activa una zona que se asocia al sufrimiento. Por ejemplo, se llama el cíngulo anterior, que es una zona que está relacionada con las emociones y que vemos que está alterada en autismo, en depresiones, en trastorno obsesivo compulsivo y obviamente en crisis de pánico. Ahora, entendiendo estos pequeños detalles del cerebro, uno diría, entonces hay un perfil de personas que lo sufren. Sí. Y normalmente, por ejemplo, son personas que no saben que tienen crisis de pánico, pero por ejemplo son dependientes del alcohol. O sea, te llega un montón de personas que se automedican con alcohol para manejar su ansiedad. Y cuando tú empiezas un tratamiento para el alcohol, descubres que la persona empieza a sufrir crisis de pánico. Porque tiene trazas cerebrales donde este cerebro es muy activo, es muy rápido, está muy agitado. Y estas personas en la adolescencia descubren cosas que los ayudan a bajar esta ansiedad y aprenden a automedicarse. Entonces el alcohol muchas veces tiene relación con la ansiedad y la ansiedad es uno de los elementos fundamentales para una crisis de pánico. Otro tipo de trastorno o de dependencia a drogas, fumar. Hay gente que te llega fumando y dice, tuve una crisis de pánico después de fumar o tuve una crisis de pánico después que dejé de fumar. Sabemos de que las personas que dejan de fumar tienen más probabilidad de sufrir una. Sabemos también de que las personas que fuman, como la nicotina o un estimulante, podrían provocar una. Existe esa posibilidad. Otra posibilidad, me dicen, ¿sabes qué? Estoy tomando estimulantes, por ejemplo, para el gimnasio. Estoy tomando taurina, estoy tomando cafeína o tomo mucho café en general. También da más probabilidades de sufrir crisis de pánico, cualquier estimulante. O otras personas simplemente me dicen, ¿sabes qué? Empecé a hacer ejercicio y ahora me dio una. Cuando usted tiene o ha sufrido crisis de pánico, el primer tiempo usted debe tratar de evitar los ejercicios aeróbicos. Debería tratar de centrarse en ejercicios anaeróbicos, donde no se agite mucho. Pues si se agita de nuevo, el cerebro cree nuevamente que usted tiene una crisis. Todo tiene que ver con la regulación de la respiración, entre otras cosas. Ahora, ok,
¿Y qué hago con una persona que la sufre? Porque lo primero que tú vas a descubrir es que las personas que sufren crisis de pánico se van a hacer dependientes de otros. Por ejemplo, si tú tienes un hermano o tú estás pololeando con alguien con crisis de pánico, o novio, si somos de otro país que no sea Chile, vas a descubrir de que esa persona quiere siempre estar acompañado. ¿Por qué? Porque siente que cuando está solo podría venirle de nuevo una crisis y no sabe cómo salir del lugar. En el fondo necesita esta compañía para que alguien lo guíe en el momento que su cabeza se nuble y no pueda pensar en nada más. Entonces descubres que las personas usualmente llegan acompañados de alguien. Y llegan acompañados también de otra cosa, una botella de agua. Mucha gente con crisis de pánico, como tiene tanta boca seca por esta reacción del sistema nervioso autonómico, empiezan a sentir de que necesitan tener esta compañía. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que estas personas al principio necesitan ayuda, pero tienes que ayudarlas a enfrentar solo sus miedos. Un tipo de psicoterapia es exponer a estas personas a los lugares o situaciones donde por primera vez tuvieron crisis de pánico. Y si son capaces de, con esta respiración y con estos ejercicios de regulación o con fármacos, darse cuenta que no viene esta explosión de nuevo, son capaces de descubrir que el problema no era el lugar, sino que fue la situación donde estuvieron en ese lugar en esa primera vez. Entonces son capaces de ser liberados y poder volver a ese lugar, llámese su trabajo, llámese el metro, llámese un entorno social. Ahora bien, ¿qué otros detalles son importantes? Hay personas que he conocido que llevan muchos años tomando benzodiazepinas. Yo mencioné antes que es uno de los fármacos más utilizados para la crisis de pánico, los ansiolíticos, que son depresores del sistema nervioso, igual que el alcohol. Bueno, las personas cuando se hacen dependientes de ellos y los dejan de plano, empiezan a los 2 o 3 días tener algunos síntomas relacionados con la crisis de pánico. He conocido muchas personas de tercera edad que dejan el clonazepam, por ejemplo, y al segundo o tercer día sufren una. Eso no tiene que ver con una situación en particular, tiene que ver con que su cuerpo está sufriendo un síndrome de abstinencia. Entonces también hay que tener muy claro de que hay fármacos que pueden asociarse con provocarlas más, los estimulantes, o que por dejarlos podrían provocar una, benzodiazepinas. Eso en términos generales. Ahora, ¿en qué edad se presenta esto? Lo más típico que se presente es la primera, más o menos a los 18, 17 años, por ahí, tú tienes la primera crisis de pánico. Es como al final de la adolescencia. Y normalmente se sostiene en el tiempo y tienden a subir y bajar, donde diría que el punto más alto es más o menos cerca de los 40 años, 35, 40 años, muy fuerte. Normalmente mujer duplica a la cantidad de hombres con crisis de pánico. Sabemos que esto también es común a otras patologías. Todas las patologías asociadas a la ansiedad o a los trastornos de ánimo parece que duplican las mujeres. Y parece que en los autismos, la esquizofrenia, estamos más o menos un poquito más altos los hombres. Entonces, algo hay ahí. ¿Qué otra cosa podría ser relevante para que ustedes supieran? Es muy importante entender de que el diagnóstico es fundamental porque algunas personas pasan por psicólogos y psiquiatras pensando de que sufren una depresión o una crisis de pánico cuando a veces tienen otra cosa. Por ejemplo, mencioné la bipolaridad. Hay pacientes que necesitan medicamentos para un tratamiento de bipolaridad y que llegan como pacientes depresivos o como pacientes con crisis de pánico. Entonces muchas veces el fármaco adecuado puede hacer la diferencia. La intervención adecuada también. ¿Qué pasa con una persona que sufre estrés postraumático? Muchas personas que sufren estrés postraumático sufren crisis de pánico. ¿Qué significa estrés postraumático? Que hayas vivido algo tan fuerte que haya cambiado tu vida en 180 grados y que de ahí en adelante tú sientes que como persona nunca más estás seguro en el mundo. Por ejemplo, personas que han sufrido graves accidentes. Por ejemplo, personas que han sufrido ver una muerte de un ser querido enfrente a ellos. O inclusive una separación traumática o una infidelidad. En esos casos es fundamental tratar primero el hecho que está generando este trauma y que como consecuencia genera la respiración agitada y las consecuencias físicas que hablé antes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo tú lo vas a descubrir? Tú vas a descubrir que tienes pesadillas recurrentes. Tú vas a descubrir de que tienes muchos problemas para dormir. Tú vas a descubrir de que normalmente las crisis de pánico vienen, por ejemplo, al dormir. Eso es notado, no está clínicamente probado, pero la gente que tiene estrés postraumático tiende a tener las crisis de pánico cuando va a quedarse dormida. Eso tiene que ver con una parte de la arquitectura del cerebro que alguna vez explicaremos. Pero en el momento de dormir vienen todos los fantasmas internos. Entonces hay personas que ahí viene la angustia. Entonces si tú sufres en esos casos, pesadillas recurrentes, recordarte una y otra vez algo muy feo que te pasó,
tener esta experiencia de pánico cerca de dormir podría ser diferente que la crisis de pánico clásica, que es más bien yo salgo de la casa y me empieza a venir cuando me acerco al metro, cuando me acerco al cine, cuando me acerco al trabajo. Ojo, lo que acabo de decir no es menos. La gente que sufre crisis de pánico, y muchos que pueden estar viendo esto, empiezan a aislarse en sus casas porque sienten que es el único lugar seguro. Entonces el tema es romper ese espacio de seguridad y tratar de enfrentarlos poco a poco a más espacios donde ellos sienten de que es una amenaza ahora, pero que antes ellos podían recorrer. Entonces, romper esas zonas de confort es esencial para el terapeuta o para la persona que acompaña este tratamiento a un paciente. Ahora, otro elemento antes de cerrar. Una de las cosas que me he dado cuenta de que las personas que tienen crisis de pánico sufren es la incapacidad de darse cuenta de que ellos las provocan. Ya lo mencioné antes, pero es muy relevante porque tú vas a notar que hay muchas personas que no son capaces de aceptar de que ellos mismos están provocando estas reacciones físicas. Y eso es un elemento, esa incapacidad de poder hacerse cargo de su cuerpo, es una de las primeras cosas que una persona tiene que ser capaz de enfrentar para salir adelante. Darse cuenta que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 3 trabajos y que tiene, ya estoy exagerando, que estudia, trabaja y tiene una familia, y me viene diciendo que tiene estos síntomas ansiosos. Pucha, probablemente él no se da cuenta que su cuerpo no puede más. Su cuerpo no puede más y su cuerpo está haciendo lo mejor posible, pero está sobregirado. Entonces, primero tengo que lograr que esa persona admita de que tiene que empezar a dejar cosas de su vida para que su cuerpo, como contribución, no le esté dando esta señal de estrés. Porque sí, las crisis de pánico también están fuertemente asociadas a cuadros de estrés crónico. Entonces, lo primero que tiene que admitir la persona es que tiene que ser capaz de delegar, dejar de controlar o disminuir las expectativas que tiene de sí mismo respecto a sus logros o las cosas que puede hacer en un día. Por eso la crisis de pánico es la enfermedad más prevalente el día de hoy junto con la depresión, porque son personas que crónicamente están tratando de llevar más allá sus límites de lo que su cuerpo merece. Su cuerpo merece descansar 8 horas, su cuerpo merece comer 3 o 4 veces al día, su cuerpo merece amar, su cuerpo merece jugar, su cuerpo merece tener ocio. Si usted no le da esas cosas a su cuerpo no le va a dar lo que usted necesita. Si una persona trabaja 18 horas, jamás va a ser capaz de tener un cuerpo en un estado de no estrés, en un estado de salud. Y si usted no entiende eso, por supuesto va a ser muy difícil que sea capaz de salir adelante y simplemente va a echarle culpa a su cuerpo de que no lo está llevando a donde su mente quiere ir. Entonces a veces aterrizar las expectativas. Lo mismo en relaciones de pareja. Muchas veces llega gente con crisis de pánico y realmente el problema no es la crisis, el problema es el fondo. ¿Cuál es el trasfondo que está generando esta reacción física? El problema que está haciendo de que el cuerpo genere la reacción. Muchas veces el problema es que quiero separarme pero no sé cómo decírselo a ella. No quiero dejar a mis hijos, etcétera. Entonces, por eso es la enfermedad más prevalente, porque a la gente le cuesta mucho hacerse cargo de las cosas que debe ver. En Chile le decimos de otra forma coloquialmente, pero usted quiere sacarle a la jeringa y eso tiene que comprenderlo. Por eso es tan importante para mí este tema. Otros detalles, antes de cerrar, ¿existe una mini crisis de pánico? Sí, le llaman crisis de angustia. ¿Qué significa? Que usted no tenga todos los síntomas, pero que se sienta mal ya. Es decir, que se apriete su pecho, que sienta ahogo, que sienta algo de taquicardia, que sienta algo de estas manos frías, boca seca. Eso ya podría ser una señal de que usted se está hiperventilando, que está ansioso, pero que no necesariamente va a llegar a una full explosión, que le llamamos la crisis de pánico, con este miedo e instantáneo deseo de salir corriendo sin importar lo que haya. Entonces hay niveles. Otro detalle, duran poco, normalmente duran 10 minutos. Como dije antes, es difícil que usted muera, salvo que tenga alguna patología cardíaca asociada, que es raro, pero hay que investigarlo igual. Duran poco, normalmente después se siente muy cansada la gente, siente ganas de llorar, siente dolores de cabeza, y esto es por todo el desbarajuste, el desbalance orgánico que acaba de provocar, pero tienden a ser cortas en el tiempo. Otra cosa que usted debería tomar en cuenta es tratar de preocuparse de sus alimentos. Sabemos que las personas que consumen poca carne roja pueden tener más riesgo de trastornos ansiosos, porque hay una vitamina llamada B12 que solamente está presente en las carnes rojas, diversas razones. Y las personas que no la tienen suficiente en su cuerpo, esta deficiencia genera una serie de trastornos. Entonces los veganos también yo los invito a tener mucha conciencia de su alimentación,
porque muchos veganos también llegan con patologías ansiosas. Bueno, eso ha sido por hoy. Espero sus preguntas, sus dudas. Y bueno, este es un tema bastante extenso, así que probablemente vamos a abordar algunos detalles en un programa siguiente. Así que estén muy bien. Hasta pronto.